¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya aquí en RPC Radio, también en Instagram, Álvaro Alvarado C, en Twitter, Álvaro Alvarado C, para compartir el programa de hoy de Matrimonios en Victoria, que le dedicamos los jueves a los matrimonios, a las parejas, a la familia, a los hijos, para tratar de contribuir de una u otra manera al rescate de la familia que está siendo severamente atacada y afectada. Hoy nos acompaña Ricardo y Diana, una pareja de hermanos del movimiento de Matrimonios en Victoria, así que bienvenido. Vamos a hablar de cómo transmitir la fe a los niños, padres responsables, ¿cierto? Primero responsables. Sí, adelante. Muy buenos días. Antes que nada, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Somos los Urrutias González, Diana y Ricardo. Tenemos 11 años de casado, 4 de conocernos, es decir, 15 años de estar juntos. En nuestra familia tenemos 4 hermosos hijos. Ricardo André de 10 años, Ian de 6 y la pequeña Tris de 2 años. Y de mi primer matrimonio tenemos a nuestra hija Natalie, que está por cumplir 24 años ahora en febrero. Somos parte del movimiento Matrimonios en Victoria. Aproximadamente 4 años ya tenemos de estar en el caminar. Nosotros asistimos al retiro número 14 y dentro de este movimiento participamos en varios ministerios, como lo es el de divorciados vuelto a casar. En nuestro caso, soy yo el divorciado, y ser divorciado pues es una realidad el día de hoy, pero esto no nos hace mucho menos que nadie. Seguimos siendo iguales, hijos amados de Dios, por el bautismo que nos hace uno. Y hoy feliz de que mi Padre me dé por su amor, me dé esta oportunidad y con su misericordia me regala una nueva familia junto a mi amada esposa. Pero bien, antes de continuar, es primordial encomendarnos a quien hace posible que estemos aquí. Así es. Y para eso, bueno, Señor, en esta mañana te queremos dar gracias por este nuevo día que nos has permitido despertar, por todas esas bendiciones que día a día nos das, por estar con nosotros, por amarnos como nos amas. Deseamos, Señor, pedirte por las intenciones del Papa Francisco, por la próxima Jornada Mundial de la Juventud. También te queremos pedir, Señor, por todas esas personas que en este momento nos escuchan o nos ven por las redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje que tú hoy nos quieres compartir, porque estamos seguros que es justo lo que necesitamos. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy se nos ha encomendado compartir un tema sumamente importante, como mencionó muy bien Álvaro. ¿Cómo transmitir la fe a los hijos? Padres primero responsables. Wow, no puedo negar que cuando se nos dio el tema, vinieron a mí muchos recuerdos de este corto caminar que nosotros llevamos y de la responsabilidad que como padres tenemos con nuestros hijos. Así que pues esperamos que el material que hemos preparado pues sea del completo agrado de todos los radioescuchas. Nos gustaría iniciar recordando parte de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2225, que dice: por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos desde su primera edad. Deberían iniciarlos en los misterios de la fe, por lo que ellos son para sus hijos los primeros heraldos de la fe. Desde su más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones efectivas que, durante toda la vida, serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. Entonces vemos aquí que como padres se nos ha asignado esta tremenda responsabilidad, el ser evangelizadores y responsables de transmitir esa fe a nuestros hijos y a nuestra familia, y que debemos hacerlo desde la alegría, porque es un privilegio. Así como, y vuelvo, repito, que es un privilegio. Por lo que creo que sería bueno primero, y para entrar en contexto, y definir qué es la fe. A lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver.
Entonces podemos decir que fe es creer en un ser maravilloso llamado Dios que nos creó, que nos ama infinitamente, pero con un amor que se escapa de nuestro entendimiento y que por eso, sin importar lo que hagamos, siempre está ahí para nosotros. Fe es querer tener una relación personal y constante con Él. A lo largo de la historia podemos ver que muchas personas, por su fe, gozaron de una buena reputación y recibieron muchas bendiciones. Por la fe nosotros entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios y que todo el que desea acercarse a Él debe creer que existe y que hay una recompensa para los que lo buscan con sinceridad. ¿No fue por la fe que Noé construyó un arca para salvar a su familia de un diluvio en obediencia a Dios? Fue por fe que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Y recordemos que Él se fue sin saber a dónde iba. Así es. Continúa diciendo el catecismo: la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las formas de enseñanzas de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a descubrir su vocación de hijos de Dios. Como todos sabemos, desde los primeros años de vida, un niño comienza a experimentar toda una serie de aprendizajes que irán modelando su personalidad. Es en la familia donde el niño pronuncia sus primeras palabras, da sus primeros pasos, entre muchas otras cosas más. Definitivamente que el colegio, los amigos y el ambiente social en que se desenvuelva también van a influir en este aprendizaje. Pero eso no quita que sean los padres quienes tengamos un papel fundamental en esto. Pero muchas veces se nos olvida. Pasamos por alto que dentro de todo lo que debemos transmitir a nuestros hijos, es tan importante también transmitir la fe. Tanto como nos preocupamos por transmitir otras cosas, como son el conocimiento académico, las reglas de etiqueta, manera de comportarse, vestirse, etc. Entonces, con esa misma preocupación, debemos procurar nosotros la enseñanza de la fe, si deseamos educar hijos integrales. Pero yo creo que antes de seguir hablando de los hijos, es necesario primero hablar de nosotros como pareja, de nosotros como padres, de nosotros como individuos, ya que para poder transmitir algo, primero debemos tenerlo. Ya lo decimos, nadie puede dar de lo que no tiene. Debemos ser padres que vivan primero su fe, para entonces poder ayudar a nuestros hijos a que vivan la suya. Sabemos que la fe cristiana no se limita solo a oraciones, a catecismo, a ir a misa, a cumplir cosas. Es todo un modo de pensar, un modo de vivir, y para ser más preciso es un modo de amar. Amar como nos enseñó Jesús. Amar no solo a tu familia. Entonces, transmitir la fe no solo es enseñar valores. Pensamos que es facilitar, es acompañar a nuestros hijos en ese proceso de conocer a Cristo. Es ayudarlos a descubrir ese deseo de querer tener una relación personal y constante con Él. Amarlo tanto que deseen ponerlo a Él en el centro de su vida. Esa relación sabemos y confiamos que es importante porque le ayuda a vivir una vida plena, feliz y obtener lo que tanto deseamos, que es la vida eterna. Cuando decimos que antes de hablar de los hijos debemos evaluarnos nosotros, ya que la fe no puede ser impuesta, sino que debemos inspirar, ayudar a nuestros hijos a que deseen conocerla, seguir y amar a Dios desde lo que vean de nosotros, desde la experiencia y no solamente de la teoría. Los padres debemos ser modelos de la forma en que deseamos que nuestros hijos vivan en la fe. Una de estas primeras actitudes que hay que despertar en el niño es la confianza en Dios. Esto solo se logrará cuando los padres reflejen en ellos su confianza en el Todopoderoso ante los pequeños y grandes sucesos de la vida ordinaria. Fíjense, aquí voy a contar algo de mi historia en fe, ya que como mencioné al principio, cuando nos dieron el tema se me vinieron muchas cosas a la mente de mi antes y mi después. Así que durante mi niñez
en mi juventud, inclusive en mis primeros años como adulto, la verdad es que no tengo recuerdos, modelos cercanos a seguir en este sentido. En mi familia nunca me hablaron de la fe. De hecho, esa palabra ni siquiera se conocía en casa. Nosotros somos 10 hermanos. Mi madre tuvo que criarnos sola, y su prioridad era darnos de comer, vestir, mandarnos a la escuela, más que hablar de fe. Entonces, ¿cómo yo podía transmitir eso a mi primera hija? Algo que no estaba en mi vocabulario y mucho menos en mi diario vivir. Cuando Dios me da esta nueva oportunidad de formar una nueva familia, mi queridísima esposa, que ya venía con cierta formación, y fue quien poco a poco me iba ayudando a querer conocer este camino. Y después me lleva, casi obligado, al retiro. Nuestra vida en familia comienza a cambiar, y sobre todo mi vida personal. Al tener este encuentro con Dios, sentí que había perdido tantos años de mi vida en otras cosas no tan importantes, sobre todo con mis primeros hijos. Entonces quise transmitirle todo eso de una vez, y tal vez con muy buena intención, pero no con muy buena ejecución. Recuerdo que ese día llegué a casa con un deseo enorme de querer implementar todas esas cosas que había aprendido, y comencé por ir todos los domingos a misa, cuando íbamos intermitentemente y muchas veces no íbamos. Y sobre todo a las misas de las 7 de la mañana. Ustedes se imaginan a 3 niños levantarlo un domingo a las 7 de la mañana, después de una semana de escuela, más temprano. Sí, a las 6 de la mañana para tenerlos listos. Y ahí era donde entraba el estrés, porque al despertarlos ya se molestaban, y entonces yo entraba con el estrés de que íbamos a llegar tarde a la misa, de que se desayunaran rápido. En fin, el camino se tornaba bastante tenso, porque iba recriminándoles de que por su culpa íbamos a llegar tarde y todo lo demás. Una vez en la misa empezaba entonces el otro estrés. O sea, el niño es niño, no están acostumbrados y ellos estaban totalmente distraídos, entonces yo quería que ellos le pusieran atención al cura de lo que estaba hablando. Entonces ahí se formaba el otro enredo, y por el otro lado la bebé entonces llorando, y los otros, en fin, no prestábamos atención y era un total caos. Entonces salíamos de la misa molestos, tristes, en fin, o sea, fue un verdadero enredo. Después quería que rezáramos el rosario. En la vida habíamos nosotros rezado el rosario. Y ya quería que mis hijos lo rezaran junto con nosotros. Pero bueno, esta anécdota sí me impactó, porque, vuelvo y repito, cuando estábamos haciendo esto, lo primero que se me vino a la mente fue el día después del retiro, cuando estaba en casa escuchando una canción que la verdad me llegó muchísimo, y dije, wow, esto tengo que mandárselo a mi hija, porque ella tiene que escuchar esto, porque seguro le va a gustar. Oye, y le mando la canción a mi hija, esperando una pronta respuesta, diciendo, ay papá, qué chévere, que mira, me alegro. Álvaro, ¿tú te acuerdas cómo hacen los grillos allá en el interior? Cri, cri, cri. Bueno, así mismo. Todavía estoy esperando la respuesta de mi hija, porque jamás me contestó. Me imagino que pensaría, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué bicho lo picó ahora? Se tildió mi papá. Perdimos. Pero bueno, poco a poco, eso me entristeció bastante, porque no veía en todos mis hijos esa alegría, ese amor. Entonces me dije, algo no está funcionando, algo no estoy haciendo bien. Y entonces poco a poco he ido aprendiendo que esto de transmitir la fe definitivamente que empieza conmigo. Uh-huh. Es un proceso continuo y no se puede obligar, como mencionamos antes, se debe inspirar para que todos podamos vivirla. Como padres debemos modelar esas virtudes que deseamos ver en nuestros hijos, pero la realidad es que somos humanos y cometemos errores. He necesitado enfrentar mi falta desde la humildad, y he tenido muchas veces que pedir perdón. Para ayudar a los padres a educar en la fe, nosotros pues nos gustaría sugerir algunas pautas muy sencillas, pero yo creo que es importante hacerlas constantes, con amor y
y sobre todo, como decía Ricardo, en congruencia. Desde que el niño nace, debe sentir a Dios, pero en la vida de sus padres. Por ejemplo, y en las cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, en las mañanas, cuando los despertamos, cuando los levantamos, saludarlos con alegría. Nosotros hablamos de un Dios de alegría, un Dios de amor. Deben verlo en nosotros. Por ejemplo, abrazarlos fuertemente y decirle, gracias Dios porque nos permitiste despertar. Cosas sencillas, cortitas, no tiene que ser nada elaborado. Agradecer no solo al levantarnos, sino también al acostarnos. Ayudarlos, decirles, ven, vamos a dormir. Gracias, papá Dios, por el día que nos regalaste hoy. Bendecir los alimentos. Orar en el carro cuando vamos a ir a llevarlos a la escuela o vamos de paseo. Llevarlos al Santísimo. Enseñarles a hablar con Jesús, pero dirigiéndonos a Él con naturalidad. Cosas sencillas, como le dije, gracias Jesús por este buen día que hemos pasado hoy. Quiero pedirte por mi abuelito que está enfermo, ayúdame a portarme un poquito mejor. Tener presente también a la Virgen, ponerles un cuadro en su habitación, un rosario. En lo posible, tener un pequeño altar en casa. Ese espacio donde el niño pueda conversar, interactuar con Papá Dios, con la Virgen María. Llevarlos a misa, definitivamente, y bueno, retomando un poco lo que el testimonio que daba mi esposo, esa era nuestra situación antes. Hoy en día es un poco diferente. Todavía no hemos llegado a ese nivel que los niños digan, güey, es domingo, vamos para misa. No, todavía no hemos llegado allá, pero al menos hoy en día es distinto. Ya ellos son conscientes de que los domingos vamos a misa, que eso no es negociable. Entonces nos preguntan, mamá, mañana es domingo, sí. Después de ir a misa, ¿podemos no sé qué? Entonces es diferente, es parte de, sí, correcto. Entonces, y de eso se trata, hacerlo de manera ya en la misa prestan un poco más de atención, mi esposo ya no se estresa tanto, se puede concentrar más. Dice también que durante la misa animarlos a que participen, por ejemplo, en los cantos. Mi hijo más pequeño, cuando llega, él sabe que le toca ir a buscar las hojitas semillas. Entonces él llega emocionado y se va corriendo allá, busca las hojas semillas y regresa al puesto. Y cantamos, la hora de la paz, el momento de la paz, por ejemplo, también los esperan porque van donde el Padre y le dan la paz. Entonces son momentos que tratamos de que participen y no sientan como que eso no tiene nada que ver con ellos. Es importante también transmitirle el cariño hacia objetos religiosos presentes en nuestra casa, por ejemplo, la medalla de la Virgen, la Biblia, el rosario. Entonces, la idea con todo esto es que los niños crezcan viviendo la experiencia de Jesús, pero con naturalidad, en su día a día. Con los niños pequeños hay que recordar que la fe debe transmitirse dentro de una máxima claridad y con actos muy concretos. Ellos necesitan ver, observar las cosas y sobre todo con un clima de intensa afectividad, ¿no? Sí, tal vez alguno se preguntará, pero ¿qué pasa cuando se me ha pasado el tiempo? Que ya mis hijos están un poco más crecidos, ¿sí? El pequeño o la pequeña, y no fue mucho lo que pude enseñarle. ¿Qué puedo hacer? Bien, lo primero es recordar que siempre es un buen momento, nunca es tarde para empezar. Hay una frase que nos compartió una hermanita. Cuando nos sentíamos frustrados, pues veíamos que uno de nuestros hijos le daba mucha pereza ir a misa y orar. Y ella muy sabiamente nos dijo, cuando los niños son pequeños, háblale a tus hijos de Dios. Y cuando ya sean grandes, háblales a Dios de tus hijos. Wow, o sea, eso fue una tremenda enseñanza porque no encontrábamos cómo poder transmitirle eso a nuestros hijos. Y por eso le damos muchas gracias porque de verdad Dios nos habla a nosotros de distintas maneras. Y esta es una manera en que Él nos habló, porque por la frustración que sentíamos. Miren, los adolescentes necesitan ver en nosotros el amor de Dios para que quieran conocerlo. Nuestros hijos crecen en una cultura que les dice que puedes saber algo si es verdad, viendo si funciona o no, entonces para aceptarla. Este criterio lo podemos usar para reafirmarnos lo importante de convertirnos en un modelo ante nuestros hijos. Es necesario
que nos vean vivir una vida de felicidad, de misericordia, de respeto y de compasión. Así ellos estarán más listos para abrazar esos valores en su propia vida. Pero para ser modelos de nuestros hijos es importante ser modelos auténticos. Lo es todavía más porque, seamos sinceros, nadie es perfecto. Vamos a cometer errores. Y para esto, entonces, nosotros necesitamos esa autenticidad. Porque definitivamente nos vamos a seguir equivocando. Pero lo principal es ser humilde para reconocerlo. Entonces, con los jóvenes es bueno a veces provocar esos encuentros que puedan hablarle. Por ejemplo, en nuestro movimiento tenemos un ministerio de niños y jóvenes en Victoria donde pueden participar. Qué lindo sería que la gran mayoría de nuestros jóvenes pudiera participar ahora de la Jornada Mundial de la Juventud. Esa es una tremenda oportunidad para que puedan reafirmar esa fe. Orar mucho por ellos. Pedirle que acompañen a misas, a las actividades de la iglesia, pero todo con mucho amor. Regálenles libros sobre el tema e invitarlos a retiros para jóvenes, que esos retiros pues se hacen varios en el año dentro del movimiento. En resumidas cuentas, que vean en nosotros y otros jóvenes que tener fe, seguir a Cristo, no es aburrido ni fuera de moda. He escuchado a algunos papás diciendo: cuando sea grande, que él decida. ¡Wow! Pero ¿por qué no lo dejamos decidir que vayan a la escuela que le da la gana, o que no vayan a la escuela, o que se hagan lo que ellos les da la gana? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces nosotros somos responsables en muchos aspectos, y la fe es uno de ellos. Entonces es necesario transmitir esa fe. Es una necesidad natural, lo necesitamos. Venimos de Dios y necesitamos de Él para sentirnos plenos. Debemos recordar que todo esto es necesario enseñarlo, pero desde la práctica. La fe, al igual que la mayoría de las cosas, los niños la aprenden no solo de lo que nos escuchan decir, sino más de lo que nos ven hacer. Yo sé que puede sonar muy obvio, pero yo ¿cómo le puedo decir a mi hijo que ame a Dios si no me ve amando a mi Cristo más cercano, que es mi pareja? Si no me ve siendo tolerante con mis vecinos, con esas personas que a lo mejor cuando voy camino al trabajo me tiran el carro. ¿Sí? ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo que converse con Jesús si nunca me ve orando? ¿Cómo puedo decirle a mi hijo que sea agradecido por todo lo que tiene si nunca me ve dando las gracias por tener una casa, por tener un carro, por tener un trabajo? ¿Cómo yo le puedo pedir a mi hijo ser empático, que comparta, si nunca nos ve ayudando a nadie? Necesitamos definitivamente ser congruentes. Y definitivamente que esto es algo del día a día. No es algo de que se da en una clase. No hay que hacer un espacio para enseñar la fe. Eso lo enseñamos con las cosas cotidianas. Quien tiene a Dios no puede estar triste. No hay manera de esconder esa alegría. Nosotros lo comparamos, esto de tener fe, como cuando uno está enamorado. ¿Quién cuando está enamorado no se le nota? Se le sale por los ojos. Es algo que tú no puedes ocultar, no puedes disimular. Todo el mundo se da cuenta. Entonces, Papa Francisco dice: ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de demostrarlo, de darlo a conocer? Y eso es justo lo que hablaba Ricardo en su testimonio, porque sí, cuando uno sale de un retiro, viene como con un enamoramiento, justamente es así. Entonces tú quieres compartirlo y quieres hablar y quieres llamar a todo el mundo. Súper. El tema es también el cómo lo hacemos, ¿no? Así es. Poco a poco, porque a lo mejor el resto no está en la misma sintonía. En resumen, la fe es confiar en un Dios que nos ama. Para eso debemos primero conocerlo. Como padres estamos llamados a inspirar a nuestros hijos ese encuentro personal con Jesús. Y definitivamente hay que transmitirlo a través de la constancia, con amor y alegría. Son 3 cosas, yo creo, que resumen lo que nosotros queremos compartir el día de hoy. Una es ocuparnos primero nosotros, como individuos, como pareja, de tener ese encuentro personal y constante con Dios. Segundo, vivir esa fe con alegría, con agradecimiento, que se note. Y tercero, compartir y transmitir a nuestros hijos esa alegría de conocer y de vivir en el amor de Dios. Miren, cada familia definitivamente debe armar su propia estrategia. Como seres humanos somos únicos, pero como familia también lo somos.
Estas ideas que hemos querido compartir son cosas que nos han funcionado a nosotros, otras que estamos implementando, pero con fe, con confianza en que van a funcionar y van a tener sus frutos. Pero no necesariamente es lo que le va a funcionar a todo el mundo. Yo creo que es necesario como pareja ver el matrimonio como la familia, como un proyecto. Y por ende hay que sentarse, hay que evaluar, hay que ver cómo vamos, hay que armar estrategias. Pero yo creo que lo importante es que siempre hay que seguir intentando, siempre hay que buscar, siempre hay que leer, aprender, implementar, no cansarnos. Y como todo en lo que enseñamos, es necesario que mamá y papá estén de acuerdo, estén en la misma sintonía. Así es. Ánimo, somos sembradores de fe. Todo lo que sembremos, pequeños o grandes, siempre dará frutos. Así es. Y ser muy perseverante en todo lo que hemos contado. O sea, no podemos, por tener un revés, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Pensemos en nuestros hijos y lo que esto les puede servir a ellos en su futuro. Hoy en día vemos cómo está la juventud, o sea, cómo están las familias. Entonces, pensamos que nosotros, jugando un papel fundamental en esto, podemos educar a nuestros hijos en la fe. Como dije antes, no solamente en la educación escolar, o sea, sino en esto. Así que los animamos y los invitamos a que puedan transmitir esa fe de una manera constante con sus hijos y con nuestra familia. Le hemos contado un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Ahora nos gustaría que los que nos escuchen nos compartan un poco, o sea, cómo lo hacen. Para eso tenemos unas preguntitas que quisiéramos pues interactuar con las personas que nos están oyendo y nos están viendo por redes sociales. ¿Por qué es tan importante para usted que su hijo conozca a Dios y fortalezca su fe en Él? ¿Qué hacen ustedes en su hogar para transmitir esa fe a sus hijos? Así que pues Álvaro, nos gustaría pues que los oyentes pues en su momento puedan interactuar con nosotros, los que puedan pues pudieran llamar o por medio de las redes sociales, pues con muchísimo gusto estamos aquí para compartir. Bueno, claro que sí. Allá me dan la instrucción cuando tengamos llamada 390-4892, 390-4893. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a la doctora Mara Hilde Arrunategui, que está de cumpleaños en el día de hoy, hermana de Matrimonios en Victoria. Así que Mara, un abrazo gigantesco y que Dios te dé mucha, pero mucha salud. Que lo demás uno mismo lo consigue. Así es lo importante. Así que 390-4892 y 93, ¿cómo está trabajando usted este tema que nos plantean nuestros invitados en el día de hoy? Educar a sus hijos en la fe, básicamente. Así es. Nuestra experiencia en particular es la experiencia de hijos grandes, ya 20 y 18 años, de una pareja que light en materia de religión, de iglesia, y que ahora estamos trabajando en la oración para que precisamente sea Papá Dios el que nos ayude, porque ya que tú puedes hacer con una joven de 20 años y un joven de 18 años, y yo creo que aquí también no solamente los padres tenemos que hacer un trabajo, también ese chico que está en el aula de clases no de la religión como una materia más, como si fuera matemática, ciencia o geografía o español. Debe buscar mecanismos para que ese joven que por algo está en una escuela católica, reciba la enseñanza de una manera que sea mucho más agradable para él y que se interese y se entusiasme. Porque en el caso de mis hijos, la mayor, de 20 años, estudió en un colegio católico. Toda la carrera, toda la distancia. El otro no, el otro sí estaba en un colegio laico. Sin embargo, mira pues, no ha sido fácil, estamos trabajando en eso y con fe y confianza de que llegará el momento en que se puedan conectar, ellos ya tomen su propia decisión. Ahora nos toca a nosotros predicar con el ejemplo. Totalmente. Vamos a misa,
realizamos reuniones en casa, leemos la Biblia, o sea, poco a poco. A veces se suman, a veces se restan, a veces se restan y a veces se restan. Pero bueno, ahí vamos. Que ellos vean que papá y mamá están caminando ahí pasito a pasito. Eso algo les queda. Así que vamos a ver. 390-4892, 390-4893. Cualquier testimonio basado. ¿Qué han hecho ustedes con sus hijos? ¿Cómo lo han logrado? Sumar a sus hijos precisamente a esta a la fe. ¿Qué hacen en casa? Sería bueno el testimonio, y si están enfrentando el mismo problema también, que nos cuenten, oye, claro, nosotros tenemos el problema X, Y, Z, y qué me recomiendan que puedo hacer precisamente, porque hay varios movimientos de jóvenes también. Matrimonios en Victoria tiene uno, está el Grupo Eje, correcto, que también es para jóvenes. Este movimiento que se está dando de la Jornada Mundial de la Juventud es buenísimo. Me decían mi compadre hace unos días, su hija acaba de graduarse de secundaria. Él no es muy apegado a la iglesia, pero me decía, oye, y ahora mi hija está metida de lleno detrás del Papa, en la JMJ, con los amigos del colegio. Digo yo, qué bueno que esté pasando eso, porque puede producirse un cambio luego de que concluya la JMJ. Eso es algo, la está llamando. Gracias. Que lo vean como artista, como lo que sea, pero algo es algo, o sea, está llegando, algo les está llegando y algo les puede llegar. Vamos con llamada. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Hola. Buenos días. ¿Aló? Sí, adelante. Muy buenos días. Quisiera participar. Adelante. Adelante, hable, con mucho gusto. Sí, mire, pienso que sí, el testimonio de los padres es bien importante. Darte. Así es. Y entonces, mi niña estudió una licenciatura y cada vez que mi niña no sabía un examen me decía, mami, vamos a orar, que no lo sé. Cuando llegaba a la casa me decía, mami, salí muy bien en el examen. Pienso que es importante el ejemplo de los padres, y dice un versículo de la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Enseñarle eso, la fe es importante, el estandarte es Dios. Y entonces, eso para mí es un testimonio. Estoy de acuerdo aquí con los hermanos que dicen, primero el centro de nuestra casa debe ser Dios. Total. Y nosotros como padres, ejemplo. Porque hay un dicho muy común que dice, como camina el cangrejo chiquito, camina el cangrejo grande, camina los chicos. Entonces nosotros como padres tenemos que ser ejemplo y el estandarte. Porque ella me decía a mí, mami, vamos a orar. Yo decía, ven, vamos a orar. Pero yo no sé si a veces los padres dicen, no, cópiate o sal bien, y eso los creamos ser un mediocres. Entonces, no estoy de acuerdo a la mediocridad, sino hacer la excelencia. Entonces, me encantó su programa. Felicidades, Álvaro. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, necesito el monitor alto acá para que se escuchen los micrófonos en la transmisión de Instagram y Twitter. Seguimos 390-4892, 390-4893. Gracias por su testimonio, señora, por su comentario. Llamada, atrévanse a compartir. ¿Por qué? Porque la experiencia de ustedes puede aportar mucho. Totalmente. No solo a nosotros que estamos aquí, sino a todos los oyentes que nos están sintonizando para ver cómo también pueden hacerlo. Hay mucha gente que está escuchando y que le gustaría participar, pero no se atreven. El miedo, el temor a participar en un programa de radio. Pero con el testimonio de la gente que nos llame, yo creo que basta y sobra para transmitir. Vamos con llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, Álvaro. Buen programa tienes. Álvaro, tengo un hijo que siempre lo llevamos a la iglesia desde pequeñito, ¿verdad? Pero llegó un momento ya desde que los 8, 9, 10 años, que yo como que ya los otros compañeritos de escuela ya como que le da pena. Y él no le hacía mucha gracia. Él iba porque tenía que ir, pero no le hacía mucha gracia ni le veíamos los instrumentos musicales. Oye, y en el coro hacían falta personas para el coro de la iglesia, y le compré una guitarra. Ahora no falta nunca, ahora para. No, porque hubo que buscarle como una motivación. Algo que motivara. Y ahora que está en el coro, va todos los domingos y está a practicar y todo. Gracias.
Gracias. Súper, muy bien. Muchísimas gracias. Y eso es lo importante, la inspiración que uno le puede dar a los hijos para que participe de alguna manera u otra. Mira qué interesante. Por eso es que debemos ser muy observadores como padres con nuestros hijos, porque a veces queremos que nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos con nuestros hijos y no lo que no lo que a ellos les gusta. Por eso lo importante de estar observándoles siempre qué es lo que les gusta a ellos. En este caso, pues el Señor vio una oportunidad de que al niño le gustaba la música y lo guió a meterse al coro. Lo felicito por eso y de esto se trata, ser siempre observadores. Bien, otra llamada, gracias, bendito sea. Vamos, adelante, buenos días. Buenos días, don Álvaro, en su programa. Llamo de manera rapidita porque estoy en horas de trabajo, pero si yo tengo que agradecer algo en mi vida, y lo voy a hacer público, es al Colegio Pureza de María. No sé si tiene referencia de este colegio, pero es un colegio que me ha ayudado muchísimo en la formación de mi niña, y los jóvenes hoy en día necesitan mucho sobre el tema que está tocando la educación en la fe. Muchas gracias, don Álvaro. Gracias a usted. Mira, aquí tengo comentarios. Dice, buscar como padres de qué manera podemos motivar la experiencia del amigo que llamó a través del coro. Excelente. No siempre se motiva igual porque los niños son distintos. Me dice, claro, no todos tienen el talento musical. Así es. Otros pueden dedicarse al servicio dentro de la parroquia de diferentes maneras, hacer trabajo social. Hay un montón de actividades que se pueden... Así es. De hecho, Álvaro, en nuestro movimiento de los niños jóvenes, ahí pueden interactuar con otros jóvenes dentro de este movimiento, y también ahí pueden ver o descubrir la vocación, los que les gusta, porque en el momento que ellos vean a otros jóvenes con esa emoción, seguros ellos se van a contagiar de eso. Por eso es muy importante pues siempre llevarlos o invitarlos a que participen en algún tipo de movimiento donde hayan jóvenes que hayan sido formados en la fe. Bien, acá me dicen, la riqueza espiritual es fundamental y en ocasiones hasta más importante. Bien, hay llamada, adelante. Buenos días. Buenos días. Un momento, déjeme bajar la radio. Sí, un momentito, ya voy. Ella sabe de radio. Sí, total. Sí, baja el volumen de la radio, baja el volumen de la radio. Aló. Sí, ahora sí, adelante. Sí. Yo tengo una observación, más bien no crítica, sino que hay tantas personas que se quedan en la última fila. A la hora de comunión, ustedes, que todo el mundo viene hacia adelante. Yo pienso que cuando usted va a una fiesta que le inviten, usted es el primero que esté en la mesa para que todo el mundo vea que usted fue y que usted está ahí, que bueno, comulga y todo lo demás. Pero eso está sucediendo ahora mismo, porque no es solamente en una sola iglesia, hay varias iglesias donde yo asisto. Y a mí me gusta sentarme en las sillas de adelante. Otra cosa, los niños, hay que acostumbrarlos, como decía el que estaba participando en antes, llevarlos a la iglesia y decirles que ahí está Papá Dios, que ahí está el niño. Ahora para los nacimientos que tenían en la iglesia, qué belleza, qué cosa, cómo se esmeraron para arreglarlo. Usted coge el tiempo y le dice a ese niño que usted tiene en la casa qué significa ese nacimiento, a dónde nació Cristo, qué hizo por nosotros. Todas esas cosas hay que irselas diciendo a los niños cuando están pequeños, para que ellos le vayan cogiendo ese amor. Ellos te hablan de todas otras cosas menos de ese niño que nació en el pesebre, y cómo nació y por qué nació ahí, todas esas cosas. Que si los dinosaurios, que si no sé qué otra cosa, que si los bichitos y eso y lo demás. Tenemos que empezar desde ahí porque lo estamos perdiendo. Todos tienen tableta, todos tienen chunches de esos que usan para distraerse. La mamá, el papá tiene que estar pendiente qué es lo que el niño está viendo en esas tabletas, qué es lo que está haciendo. Y llevarlos a la iglesia. Al principio va a ser duro, como dijo el compañero que está ahí, pero ya después ellos le van cogiendo ese amor y ellos mismos piden para que los lleven.
Esa era mi observación. Gracias. Gracias. Oye, un tema con esto, con de sentarse en la última fila, y la experiencia nuestra era que como íbamos con niños, al principio nos sentábamos en el medio, pero tú te imaginas el berrinche ese que se formaba ahí, todo el mundo te miraba, es incómodo. Entonces lo que optamos es sentarnos en las últimas filas, sea alguno de los motivos por qué algunos nos sentamos atrás durante la misa. Yo tenía algo que comentar. ¿La llamada? Algo de comentar, que yo no sé si va a caer bien o va a caer mal. Yo me caracterizo por decir lo que siento y lo que pienso. Cuando yo voy a misa, los domingos que voy a misa, a veces me toca ver gente en chancleta y en short en la iglesia. Sí. Entonces yo le decía a mi esposa el domingo que salía de misa, viendo a un joven salir en esa facha, digo, si a mí, papá Dios, ponte el caso, me invita a su casa, yo, Álvaro Alvarado, buscaría el mejor vestido para ir presentable a conocer y a visitar a Papá Dios. Yo no me presentaría ante Papá Dios en chancleta y en short, teniendo un pantalón largo y una camisa manga corta, por ejemplo, en la casa. Entonces yo como que, esa es la casa de Dios. Así es. Ir en chancleta y en bermuda como si fuera para la playa, como que, yo no sé. Cada quien tiene su manera de pensar, pero es algo que yo resiento cuando voy a la iglesia y veo a personas así vestidas, porque ese es el templo, esa es la casa de Papá Dios. Sí. Vamos con llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Lo escucho y bueno, trae en mi memoria algo muy cómico, porque yo desde niño tuve una escuela de padres, me mandaron a estudiar en una escuela de padres, y en sí los curas eran bien estrictos en cuestión de vestimenta. Muchas veces vimos cómo sacaban a las chicas con mini, con esa blusita de tubo, y bueno, ese es un punto que me ha hecho retrotraer. El otro punto, y es una indignación, don Álvaro, y yo no quiero manchar este hermoso momento con política y política sucia. ¿Cómo es posible que yo leo y escucho en la radio, en la televisión, en el periódico, que ahora están protestando y están cuestionando la inversión que se está haciendo acerca de las estructuras que se arman para la JMJ? Oiga, señores, Dios nada más nos pide una sola vez que nosotros prestemos nuestra tierra para que venga nuestro Santo Padre. ¿Cómo es posible que tanta corrupción, tanto robo, tantas cosas cochinas que hay aquí en este país, me perdona mi pueblo, y estemos cuestionando? Lo dejo y lo escucho por radio. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, gracias. Oiga, y los que quieren saber más de las tarimas, los invito a que entren a mi canal de YouTube, Álvaro Alvarado. Pongan ahí Álvaro Alvarado Tarimas en YouTube, y lo van a encontrar en una explicación de casi 5 minutos de las famosas tarimas de la JMJ, la verdad de las tarimas de la JMJ, para que no les echen cuento en la calle la gente creando un morbo innecesario. Despídanse entonces nuestros invitados en el día de hoy, Diana y Ricardo. Bien, la verdad que estamos muy contentos pues de haber compartido con ustedes, y gracias a todos los que interactuaron. Nos gustaría, antes de despedirnos, invitar a las parejas que nos escuchan a participar de nuestro movimiento, ya sea con alguno de nuestros retiros. Tenemos 3 tipos de retiros que son abiertos para novios, parejas que están buscando sacramentar su relación. Los próximos son el sábado 23 y 24 de febrero. Tenemos un retiro para parejas, el esplendor del vínculo, es el próximo retiro sábado 16 y domingo 17 de febrero. Y tenemos el próximo retiro de misericordia conyugal para parejas, ya sea que hayan sido casadas por la iglesia antes y ahora estén en una nueva unión, o que hayan tenido una relación previa de años, y haya hijos de por medio y demás, y estén en una nueva relación. El próximo 23 y 24 de marzo. Toda esta información con más detalle las pueden conseguir en nuestras redes sociales de Matrimonios en Victoria, Panamá. Bueno, ¿sí? Se acabó el tiempo entonces. Sí. Recuerden que el Papa Francisco es el sucesor de Pedro, que fue el primer Papa de la Iglesia. Y ese cuento que hay por ahí, cierro ya, porque me lo acaban de preguntar en redes,
de que para ir a ver al Papa Francisco hay que pagar, no crean que eso es mentira. Eso es totalmente falso. Usted no tiene que pagar ni un centavo para ir a ver al Papa. El Papa no es una mesa ni un... no sé, ni una película. No, es el Papa y él no hay que pagar por ir a verlo. Gracias, amigos. Hasta el próximo jueves, si Dios nos da permiso. Hasta luego. Esto fue Ponte al Día con